Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bien, ya estamos otra vez aquí. Esta semanita la tenemos, todas las semanas son interesantes, pero esta yo creo que estamos inmersos en una semana muy, no voy a decir complicada, pero sí voy a decir interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos celebrando durante toda la semana el Día Internacional de la Mujer. Es un día importante, pues porque ya fue una decisión de la ONU de institucionarlo en el 1975. Vamos a hablar un poquito de ello porque es importante, pero sobre todo lo que es importante es seguir luchando por esa igualdad que nos merecemos por nacimiento. Entonces sería algo que no tendríamos que hacerlo, pero debemos seguir siendo conscientes de ello de una forma, como yo siempre digo, normal. Ya veremos dónde está más o menos la normalidad, pero sobre todo vamos a hablar de esa normalidad, llamémosle así, porque nadie mejor para ayudarnos a comprender todo esto que es la filosofía. Yo creo que no se puede vivir sin esa parte filosófica, porque es lo que nos enseña a ser más humanistas. ¿Y quién mejor para ayudarnos a comprender todo esto que Francisco Javier Martín Campillo? Francisco Javier, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Francisco Javier para nosotros, para sus amigos, que yo tengo el honor de considerar que es amigo, es una persona increíble. Os voy a contar así, solo por encima, que es doctor en filosofía con una tesis sobre Hegel calificada con sobresaliente cum laude. Es catedrático de instituto, ha participado en diversos seminarios en las universidades Complutense y la de Alcalá de Henares y ha dirigido determinados cursos de formación del profesorado. Es también fundador de la asociación Hispánimos filosófico y ponente y participante no solamente en tertulias, sino en conferencias. Es una persona muy implicada quizá por su profesión, en la defensa de la filosofía. Además de todo esto, yo un día le pregunté, y se lo voy a seguir preguntando, ¿cómo es posible que haciendo todo lo que hace le dé tiempo a escribir? Bueno, pues además de todo, él es un escritor increíble. Ha escrito varios libros donde, pues tiene bastante éxito. También ha escrito artículos. Y el último libro que tengo en la mano y tengo el honor de tenerlo es La filosofía en defensa de lo humano. Fijaros qué libro, Tony, lo pongo así, que se vea muy bien. A mí cuando vi este libro, me encanta, pero sobre todo me impresionó mucho la portada y precisamente hoy hace un ratito cuando estábamos en el despacho le decía, a mí esta portada me suena mucho. Primero pensaba que era me recordaba al cuadro del Veronés de Jesús hablando entre los doctores, pero luego también me recordaba mucho a la escuela de Atenas y efectivamente, Javier, es la escuela de Atenas. Sí, es la escuela de Atenas. Y los filósofos que aparecen en la portada pues son Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, vestidos con ropas actuales. Pero toda esta parte está clara. Eso sí. Me recordaba muchísimo al Veronés. Sí. Queridos amigos, es un libro increíble, es un libro maravilloso, os lo digo porque yo lo he leído. Yo he subrayado varios párrafos y ahora yo quiero desgranarlo un poco con Javier. Deciros que Javier, aparte de todo esto que os estoy contando, es muy activo en todo lo que sea cultura. ¿Y dónde he conocido yo a Javier? Pues en nuestro querido Ateneo, el Ateneo de Madrid. Él también pertenece a determinadas agrupaciones, estás mucho en la tertulia de filosofía. Sí. Lo que es una persona culta que cuando Javier habla, yo creo que debemos callarnos porque aprendemos. Javier, es verdad.
Hombre, yo procuro hablar con sinceridad primero y segundo, no hablar en el vacío, sino siempre teniendo como base algunas experiencias de mi vida. Y sobre todo, Javier, queridos amigos, es una persona muy calmada. Me refiero que él no levanta nunca la voz. No tiene, como diría Leonardo da Vinci, no tienes por qué levantar la voz, porque dice verdades. Y cuando se dicen verdades, no tienes por qué ni levantarla ni alterarse. Javier, ¿te parece que empecemos un poquito a hacer un reconocimiento al Día Internacional de la Mujer? Muy bien. Muy bien. A ver, yo siempre digo y mantengo que yo soy feminista, pero de doña Emilia Pardo Bazán. O sea, yo soy feminista de doña Emilia Pardo Bazán. Y a mí me parece que, tener un Día Internacional de la Mujer, bien, esto está ahí, pero yo creo que deberíamos tener un Día Internacional de unirnos todos, ¿no? Y no andar por separado. Os cuento, queridos amigos, sobre todo por los más jóvenes, que esta decisión de hacer un Día Internacional es de la ONU, que la institucionó en el 1975 para conmemorar la lucha de la mujer por la participación en pie de la igualdad con el hombre. Ya sabéis que, no siempre hemos tenido, la juventud ahora a veces no se da cuenta de que nunca hemos tenido nos ha costado mucho trabajo. Hay que recordar incluso a Concepción Arenal, cuando para ir a la universidad tenía que vestirse con las ropas de su hijo. Pero bueno, eso es así. La historia de la mujer en la antigüedad está en buena medida sesgada por los hombres que la contaban. Bueno, yo no creo que tuvieran mala intención, pero sí que es verdad que una vez preguntaron a nuestra querida Zambrano, María Zambrano, y María Zambrano dijo, no es que no haya habido mujeres científicas, es que la historia está escrita por los hombres. Y claro, pero bueno, deciros que la figura, por ejemplo, de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría, que fue asesinada brutalmente, en este momento lo estamos reivindicando. Pero no solamente esta semana, porque tenemos que hablar de casos de todo este tipo de la mujer, sino porque además también tenemos una semana de la mujer, de la niña y la ciencia. Y yo creo que es importante, por ejemplo, la cronología. En el 1909 comenzó la huelga de las llamadas las camiseras. ¿Por qué? Pues porque fueron aquellas mujeres pobrecitas que fueron asesinadas, o sea, quemadas brutalmente porque las encerraron en una fábrica textil de Nueva York. Podría seguir comentando todo esto, pero yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que la lucha, bajo el lema, por ejemplo, ahora es el momento, las activistas rurales, todo esto que os puedo seguir contando, está claro que siempre es esa lucha que tenemos que tener para reivindicar nuestros derechos. El 8 de marzo, el Día Internacional de Mujer, se ha convocado una huelga, bien. Yo lo que quiero es, por cierto, esto le va a hacer mucha ilusión a nuestro amigo Alonso, porque nuestro querido amigo Francisco Alonso, también un ateneísta de pro, amigo nuestro y tal, muy implicado también en la lucha por el feminismo, escribió un artículo: las sociedades de hoy no podrían existir sin la aportación de la mujer. Tony, ponme un poquito el primer plano, que le va a gustar seguro a nuestro común amigo Alonso, porque esto me lo dio un día. Esto está escrito por Francisco Alonso, una persona muy implicada y que además, yo le tengo muchísimo cariño y mucho respeto. Deciros ya, para que... Javier, esto yo os puedo seguir hablando, la cronología de los hechos, 1776 y tal, pero... ayúdame a entender por qué hemos tenido que hacer un Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? O sea, cuando por nacimiento tenemos los mismos derechos que puedas tener tú. Sí, lo que pasa es que las efemérides corren el peligro de hacernos olvidar que los problemas no se solucionan con homenajes ni con efemérides, sino que los problemas están ahí y hay que procurar solucionarlos todos los días, no solamente el día de la efemérides, porque la efemérides puede significar que se hace un homenaje y se tira para adelante y se olvidan las cosas, pero los problemas siguen ahí.
Nosotros que somos ateneístas hemos vivido mucho el tema también de la discriminación. O sea, en el Ateneo de Madrid, la primera mujer socia de número fue doña Emilia Pardo Bazán, que le costó lo que no está escrito. Incluso, no llegó a ser miembro de la Real Academia, porque era imposible. O sea, el hecho de ser mujer tenía... Y sin embargo, luego doña Emilia tuvo muchísimos más alumnos cuando hicieron las cátedras y tal. Pero hay un tema que es así. O sea, el por qué, tú lo acabas de decir. Tú me has dicho antes, entre bambalinas, fíjate qué palabra más bonita, entre bambalinas. Cuando estábamos hablando, la cultura, yo sé que a doña Emilia, su padre, le dijo: Emilia, no toleres que nadie te diga que no puedes hacer algo por el hecho de ser mujer, porque la inteligencia no tienes eso. Eso se lo dijo el padre de doña Emilia. Sí. Y tú, hace 10 minutos, me acabas de decir, Maite, es que la cultura no es homogénea, la cultura es plural. Sí. Es que, vamos a ver, la cultura no es un estigma, la cultura no es algo que de alguna manera nos convierta en monigotes que estamos o en seres clonados, sino que la cultura es plural. Entonces, el problema es que la cultura que aporta para todos, nadie puede hacerse el dueño de la cultura. Entonces, el problema es que la mujer no ha podido disfrutar de la cultura. No que la cultura sea inválida, porque las aportaciones que la cultura ha realizado hasta ahora tienen valor y tienen mérito. Y lo que la mujer tiene que hacer, creo yo, es incorporarse a la cultura, pero no descalificar toda la cultura. ¿Nos dejan incorporarnos a la cultura? Bueno, el incorporarse a la cultura pertenece a la lucha de hombres y mujeres. Eso es decir, de las mujeres, por supuesto, y de los hombres que no estén satisfechos con las injusticias. Porque, no puede, la emancipación no puede basarse en cavar trincheras, en convertir en enemigos a los hombres y a las mujeres. Efectivamente. Eso es así, creo yo. Javier, yo he leído tu libro, es que me tenías que haber dicho eso. Oye, Maite, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno. Pero es que hablar con Javier es una auténtica maravilla y es un auténtico placer. Yo he subrayado varias cosas de tu libro porque me ha impresionado. Una de las cosas quiero que me aclares, que me lo digas. En uno de los momentos pones: ¿puede haber algo que devuelva la moral a la vida humana? ¿Puede haber algo que sitúe el bien ajeno al nivel del propio? ¿Puede haber algo que nos haga tomar en consideración el bien común? ¿Puede haber algo que nos haga recobrar la fe en qué buscar? Bueno, es que yo creo que el mundo en el que vivimos hay una enorme crisis de moral y hay una pérdida enorme también de la sensibilidad moral. Entonces, yo creo que la conciencia moral, el adquirir la conciencia moral, ha sido uno de los mayores avances que ha tenido la especie humana. Pues como al nivel de la rueda o del fuego o de la energía atómica, si que se quiere. Entonces, un problema que tenemos es que la ciencia, la técnica, porque hoy en día se habla de la tecnociencia, es decir, la ciencia ya no consiste en la búsqueda de la verdad, sino en la búsqueda de la utilidad. Entonces, hay una disparidad enorme entre lo que ha sido el desarrollo de la ciencia y de la técnica, de la tecnociencia, y lo que es el desarrollo de la conciencia moral del ser humano. Y el ser humano vive y se plantea los problemas de tal forma que los problemas tienen una dimensión moral, siempre. Sí. Y eso es lo que yo creo que se ha olvidado. Entonces, si por ejemplo hoy en día se tienen unas capacidades enormes desde el punto de vista de la genética o de la inteligencia artificial, entonces todo eso tiene que ser sometido también a un análisis moral.
y ver su dimensión moral, porque es que si no el hombre va a acabar haciéndose daño a sí mismo. Hablo del hombre y hablo también de la mujer, Sí, claro bueno, está. Hablo del genérico. Yo hablo siempre en genérico. Estás hablando de que efectivamente yo diría, si tuviéramos más filosofía, posiblemente seríamos mejores personas. Yo estoy convencida de ello. Pero fíjate, otra de las cosas que yo he subrayado es, acabas de decir tú el problema que podemos tener. ¿Qué tal se lleva Internet? ¿Qué tal se llevan las redes con la democracia? ¿Qué tal se lleva Internet con la constitución de un cuerpo cívico? ¿Qué tal se lleva Internet y las redes con la formación de la opinión pública y con la familia? Solo se puede ser ciudadano. Es que... la reflexión es tremenda, ¿eh? Es que, o sea, vamos a ver, la democracia, que yo creo que es el mejor sistema, o el menos malo, como se quiera decir, y que yo creo que en concreto, hablando de nuestro país, el único sistema integrador y el único sistema capaz de institucionalizar el conflicto, y que no cada uno tire al monte, porque nosotros tenemos una tendencia tirar a tirarnos al monte, y de alguna manera someternos a una cierta disciplina social, pues es la democracia. Y sobre todo, no tirarnos solamente al monte, Javier, o sea, mis ideas son las que son y las tuyas, no. Vamos a respetarnos, vamos a aprender a vivir en el desacuerdo, ¿no? Claro, pero nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una generación que era una generación impositiva, muy disciplinaria. Sí, entonces nosotros pertenecemos a una generación que a la libertad y a la pluralidad sabemos disfrutarla enormemente. Efectivamente. Pero enormemente, y sabemos que eso es un factor que enriquece, ¿no? Entonces la democracia precisa primero de un agora, es decir, de un lugar donde la gente pueda intercambiar sus ideas. Y después la creación de una disciplina social. Y eso lo da la cultura. Es decir, la democracia precisa de la cultura, porque no basta con votar, sino que hay que tener una formación y hay que procurarse esa formación. ¿Tú crees que, por ejemplo, sé que me lo van a preguntar montones de oyentes, la libertad, como tú bien dices, no solamente es que llegue el día de la votación, yo cojo el voto, lo meto, sí, cosa que antes no podíamos hacer? Sí. Que ya te preguntaré por qué también determinadas mujeres dijeron, sí, no, la mujer no puede votar porque votará lo que le diga el sacerdote sí, y su marido. Bien, sí. Pero me estás diciendo algo que yo me hace... Es lo que yo creo que debe ser. La libertad no me la da el hecho de coger un papelito y meterlo en la urna. La libertad me la da la cultura. Sí. La libertad hay que conquistarla día a día, que decía el maestro Goethe. Y solamente merece la libertad quien sabe conquistarla día a día. Eso. Pues esta frase es lapidaria. Deberías. Mira, tengo aquí otra puntada sí, que, bueno, es otra de las frases que me ha gustado. A mí Sócrates le he leído mucho. Sí. Luego te he contado antes que yo el otro día, queridos amigos, estaba leyendo, o sea, yo leo libros de filosofía, pero también es verdad que este tipo de libros, por lo menos Javier, corrígeme si me equivoco, yo los leo, pero en casa, sentadito en el sofá, en el sillón y tal. Pero claro, no son libros de viaje como yo los llamo, o sea, libros de llevar y en cualquier sitio. A mí, por ejemplo, yo estoy leyendo a Eugenio Trías, igual le leo un poquito, luego me voy a el resto. Y el otro día estaba leyendo un poco a Sócrates y tenía una frase buenísima. Y dijo, si te enamoras, te casas y te va bien con tu pareja, serás feliz. Pero si no eres feliz, hazte filósofo. Bueno, es que... o tendrás que tener las ideas filosóficas. Es que es curiosa la figura, incluso yo creo que se ha escrito alguna obra de teatro, es curiosa la figura de la mujer de Sócrates, Jantipa. Sí. La mujer de Sócrates tenía muchísimo carácter. Y su aparición en los diálogos aparece en el diálogo en el que Sócrates se toma la cicuta
¿Y por qué ha sido condenado a esto? Pero decían, Sí. yo quiero que esto los jóvenes lo sepan, Sí. se tomó la cicuta porque fue condenado a muerte porque decían que pervertía a los jóvenes. Bueno, es que el tema es lo que Sócrates, yo creo, y eso aparece en el libro porque hay unas ciertas notas de historia de la filosofía, lo que Sócrates creía, porque se comportó siempre como un ciudadano modélico. Era con una ética increíble. Sí. Y él participó en las guerras en las que se vio inmersa Atenas y siempre dio muestras de su valor, etcétera. Pero lo que él creía es que la democracia, para sobrevivir y para prosperar, necesitaba una reforma moral. Entonces, necesitaba que la gente incorporara a sus vidas el civismo, la moralidad. Incorporara. Y eso no fue bien conocido, no fue reconocido, fue mal interpretado. Además, que Sócrates se reunía con todo el mundo, de todo el mundo, ¿no?, de jóvenes, y entonces algunos de estos jóvenes tomaron unas opciones políticas. Ya, bueno, Pero eso no tenía la culpa Sócrates. ¿Y qué ocurría con su mujer? Con su mujer. Es una cosa que en cierto sentido me recuerda a la mujer de Santo Tomás Moro. Sí. Sí, mujeres de profundo carácter, profundamente enamoradas y profundamente dolidas por el trato que la sociedad, el rey, le había dado a su marido. Entonces, cuando Sócrates ya ha tomado la cicuta, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decir, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Y qué es la filosofía? Y entonces es lo mismo que Sócrates. Si supieras que solamente te queda una hora de vida, aquello a lo que dedicarías tu vida sería la filosofía. Esa fue la situación de Sócrates. Caray. Sócrates, Qué reflexión. ya te has tomado el veneno. ¿A qué quieres dedicar? ¿Quieres tener una relación amorosa? ¿Quieres verdaderamente comer algo que te guste? Y dices, no, quiero hablar de filosofía. Si solamente te quedara una hora de vida, aquello a lo que dedicarías esa hora sería la filosofía. Quizá porque dedicó toda su vida a la filosofía. Sí. Entonces aparece la mujer, Jantipa, a despedirse de él. Y la mujer está profundamente dolida. Entonces le dice, y esto es muy de reflexionar, creo yo. Le dice, Sócrates, ¿no te decía yo que te salieras de esos líos? Que no siguieras metiéndote en líos. Mira a dónde te han conducido esos líos. Entonces Sócrates dice, ¡qué mujer! Con una profunda admiración y con un profundo cariño, ¿no? Y bueno, se despide de ella, ¿no? Pero esto me lleva a una reflexión que fue en los años 60 y 70, se cuestionó muchísimo el papel de la familia. De si la familia era una institución represiva, etcétera, etcétera. Sí, yo lo recuerdo vagamente, porque sí. Lo recuerdas, sobre todo la escuela de Frankfurt. Es que en la 60 yo era muy joven, o sea, yo era muy jovencita, y tan jovencita, no te digo la edad, pero vamos, no llegaba a 10 años. Sí. Pero bueno, ya el viejo prejuicio, el viejo mito de que la mujer, las 3 Ks estas que decían los alemanes, ¿no?, la cocina, los niños, y no, que debía estar recluida en eso, ¿no? Que de alguna manera era la situación en Atenas, no así en Esparta, porque la mujer en Esparta pues tenía un grado de igualdad mucho mayor, no la sociedad espartana, sino la sociedad, la mujer. Claro, fíjate tú en el año de Hipatia de Alejandría, que sí, luego la matan brutalmente, pero llegó, también es verdad que su padre la ayudó. Sí. Pero llegó a ser una científica. Pero claro, eso la sociedad no se lo podía perdonar. Sí. Entonces, el tema es si es cierto aquello de que la familia era una sociedad, una institución enteramente represiva. Patriarcal. Patriarcal, bueno. Pero a lo que se llegó, pues también se escribió mucho sobre el papel de la mujer en Atenas y todo esto. A lo que se llegó es que si el ciudadano no adquiere en su familia, es decir, gracias a la madre, determinadas virtudes, ya no podrá ser un buen ciudadano.
que lo oigan nuestros jóvenes. Bueno, solo nos tenemos que ir un poquito a la generación de, o sea, en Atapuerca, Sí. bueno, la figura de la madre y de la abuela era fundamental. Bueno, O sea, es lo que se ha discutido también mucho en antropología es de la existencia del matriarcado. Efectivamente. El matriarcado. Es que un día como hoy quería que lo dijeras. Sí, porque sí, claro, sí, si sí. lo digo yo, bueno, soy mujer, pero que Sí, lo digas sí, tú. Sí, sí, sí. Y es cierto, es decir, la mujer tenía una importancia social enorme, enorme. ¿Cuándo dejó tenerla? ¿Cuándo se vio postergada a una situación de subordinación? También eso se ha discutido mucho. Pero lo que está fuera enteramente de duda es que si no es en la familia y no es gracias a la madre que el ser humano adquiere determinadas virtudes, no va a estar capacitado para ser un buen ciudadano. Yo recuerdo una que precisamente fue en el Ateneo, una presentación de un libro, una conferencia, donde decían, y había muchísimos filósofos, se decía que, por ejemplo, nuestra religión, que en otras religiones había diosas, lo mismo que hay Dios, hay diosas, pues eso lo sabemos. Y que, sin embargo, en la nuestra no había diosas, que era una religión monoteísta, ¿qué tal? Y yo recuerdo que yo, como éramos todos, digamos, amigos, yo dije, igual me estoy equivocando, pero yo creo que, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero ¿qué mayor diosa que la Virgen María, Madre de Dios? Bueno, es que fíjate esto, ¿no? Esto el tema de la antropología y el Claro. tema de la historia antropológica es que también, fíjate, se ha criticado al cristianismo el que sus figuras, los santos, Sí. se encuentren contaminados por figuras paganas. Ya, Y entonces, ya. entonces se ha dicho que de alguna manera el cristianismo ha tomado inspiración, la figura de Cristo y de la Virgen María, de figuras paganas, de la diosa Astarte, por ejemplo. Por O sea, que ejemplo. quiere decirse que muchas veces no se sabe cómo criticar. Sí, el caso es criticar, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, el caso es Sí, criticar. el caso es criticar. O como decía mi padre, decía, el caso es no estar callado. Javier, fíjate otra reflexión que es de Sócrates. Sí, sí. Y decía Sócrates, la filosofía supone volver la mirada al interior de uno mismo para buscar la emergencia del yo interior. Es el yo interior el que entra en contacto con la verdadera realidad. Bueno, es que esa es la filosofía para mí. Esa es la filosofía para mí. Para ti y para mí, y no soy filósofa, que yo aprendo de ellos. O sea, yo soy una alumna. Yo soy ahora mismo como cuando Goya era pequeñito, perdón, era ya muy mayorcito, decía, yo sigo aprendiendo. Pues eso es lo que me pasa a mí, Javier. Claro. Yo sigo aprendiendo de vosotros. Es que hay una cosa que creo yo que es clave, y es la filosofía moderna. El amigo Descartes, de alguna manera ordenaba, Yo he leído mucho a Descartes, ¿eh? Sí. He tenido ese honor. tráeme certezas. Eso es. Eso es, pero yo creo que la filosofía no es eso, porque la filosofía no es salirse de la condición humana o forzar a la condición humana para que adquiera certezas. La filosofía es asumir la condición humana. Y la condición humana siempre está en una lucha permanente entre lo que sabe y lo que no sabe. Es decir, tenemos que asumir que la ignorancia de grandes cosas y de cosas fundamentales forma parte de nuestra condición. Y el sabio no es el que se sale de esa condición porque se saldría de la condición humana. Sabio es el que sabe administrar la condición humana, lo que sabe y lo que no sabe. Y sabe convivir con esas dos circunstancias. Que ya es. Y entonces, ese es Sócrates. Javier, yo a todos los escritores Sí, os hago la misma pregunta. sí. Y es, tú te levantas, paseas, te vas al retiro, te das una vuelta, te vas al Ateneo, una tertulia, Sí. tal cual. ¿Cuánto te vienen las musas? Tú de pronto vas paseando y dices, vino la musa, cha, cha, cha. Te pones a escribir, llevas como hacía Goya, como hacían montones de pintores y de escritores, ¿llevas un cuaderno de viaje?
Bueno, yo personalmente creo que la razón, y tú sabes que yo admiro mucho la razón en Grecia, Sí. en Sócrates, etc. La razón no consiste en mirar al cielo y coger algo que haya por ahí por el cielo y metértelo. No, la razón consiste en racionalizar tus propias experiencias como persona, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me inspiro? Pues muy sencillo, me inspiro cuando... La propia vida. Sí, cuando esas experiencias llegan a tomar cuerpo y llegan a plasmarse y llegan a tomar cuerpo como ideas, ¿sabes? Pero yo siempre tengo presente eso que son mis experiencias. Yo te voy a, bueno, queridos amigos, ahora le voy a hacer una proposición. Que sepáis que este libro maravilloso, gracias Tony, La filosofía en defensa del humano, lo va a presentar, Javier lo presentará en la biblioteca Elena Fortún. Sí. Exactamente, está en Doctor Esquerdo, en Retiro. Y bueno, yo desde luego cuenta con mi asistencia. Gracias. Yo creo que deberíamos ir. Pero sobre todo, aparte de presentarlo ahí, yo creo que lo debes presentar en el Ateneo. Y te voy a hacer una propuesta. Aparte de presentarlo donde tú quieras, eres ateneísta, con nosotros en la agrupación, en secciones, donde tú quieras. Pero la propuesta que te hago es, yo estoy convencida que una persona como tú, el Ateneo te tiene que inspirar mucho. Escríbenos algo del Ateneo, que ya te digo que puede ser increíble, porque si aplicáramos más la filosofía a todo lo que está pasando en el Ateneo, o pasará, o ha pasado, quizás aprenderíamos más a vivir en el desacuerdo. Bueno, es que yo soy, vamos a decir, en los años 80, en los cuales yo, Gracias, pues más o menos fue cuando adquirí mi madurez como persona. No voy a decir mi madurez intelectual porque esa todavía no la alcanzo. Sigues aprendiendo como Sí, Goya. sí. Entonces, yo me convertí en una especie de, no voy a decir fanático, pero sí voy a decir una persona adoradora de la sociedad civil. ¿De la sociedad civil? Sí. Todo lo que la sociedad sea capaz de organizarse por sí misma, de comunicarse por sí misma, etc. Y yo, para mí, era eso el Ateneo. El Ateneo es una serie de gente venidas de ambientes, de formaciones, de aspiraciones distintas, Totalmente diversas, diferentes. pero que sin embargo habían llegado el templo de la libertad. Exacto. Y sin embargo habían llegado a convivir, a hacer cosas. De hecho, perdona muy que valiosas. te corte, pero toda la vida, yo iba ya desde pequeña, y toda la vida ha sido, de hecho nos llamaban la pequeña Holanda. Sí. Mira, a mí, que en la época en la que yo me hice, ya al principio de los años 80, me hice Creo que yo no había nacido. ateneísta. Bueno, que yo me hice ateneísta, entonces se necesitaban 2 avalistas. Sí, yo también, cuando lo hice, me tuvieron que avalar. Pero era en serio. 2 o 3 personas. Era en serio, no eso de leer una lista. No, a ver, votáis. no. Que Que va. Y las dos personas que me avalaron a mí fueron un capitán del ejército republicano y un capitán del ejército nacional, que se querían muchísimo los dos, ¿sabes? Discutían mucho, pero ¿cuánto se querían? También discutía Unamuno y Valle Inclán. Sí, ¿cuánto se querían? Entonces, yo para mí, una institución que es capaz de posibilitar eso, que la gente se lleve bien viniendo de todo, de todo. ideas políticas, religiosas. Pues eso para mí pues es la sociedad civil. ¿Y tú crees que si metemos un poquito tú, sobre todo, como filósofo, que vas a seguir escribiendo, dime que sí, dime que sí. Si metes un poquito de filosofía y nos cuentas en un libro que seguro que te va a salir maravilloso, ¿podremos recuperar el Ateneo? Bueno, A ver, recuperarlo me refiero con ese Ateneo. A ver, yo tengo ahí una frase que es: yo quiero el Ateneo del siglo XXI porque tiene que avanzar, pero sin perder la esencia del siglo XIX.
Eso es lo que yo Claro. pretendo, es por lo que lucho. Igual luchamos, el grupo que tenemos, esa es la lucha, llevar al Ateneo al siglo XXI sin perder la esencia del XIX. Tú, en fin, debes hacerlo y debes ayudar a conseguirlo. Mi idea... Y pregunto, ¿crees que lo conseguiremos? Bueno, mi idea, no sé si soy ingenuo, creo que no. Mi idea es que el Ateneo somos nosotros. Donde estemos 4 ateneístas, hay un Ateneo. Recuerda cuando el absolutismo de Fernando VII se fueron al exilio y creo que fue, no recuerdo bien si era Nueva York o era Argentina, no lo sé, donde exiliaron unos para un lado y otros para otro, allí donde se juntaban decían, no, el Ateneo somos nosotros. Allá donde estemos 4 ateneístas, eso es el Ateneo. Entonces yo creo que en cualquier circunstancia, los ocupantes, los usurpadores, en la medida en que vean que eso no es suyo, se sentirán incómodos. Y entonces esta gente, con la misma facilidad que aparece, desaparece. Sí. De hecho, porque no está implicada sentimentalmente. De hecho, lo estamos viviendo. Vienen muchísimas altas y el mes siguiente hay muchísimas bajas. O sea, sí. Es como... Pero fíjate, te voy a hacer una pregunta. Y esto es que a mí, como mujer, que posiblemente, lo digo con todo el respeto del mundo, no podría ser de otra forma, y es mi opinión. Yo que he luchado tanto, bueno, como todo el mundo, pero yo en este momento estoy hablando de mí. Yo he luchado en la medida que he podido por esta igualdad, no solo porque estamos en la Semana de la Mujer, sino porque yo desde mi máster, el momento que fui consciente, o incluso inconscientemente, yo he luchado por esa igualdad. Nunca por una separación entre el hombre y la mujer, en absoluto, porque me parece absurdo. Mi padre era una persona maravillosa, yo me casé y mi marido era increíble y tengo un hijo que es lo más maravilloso de este mundo. Es decir, no me voy a poner nunca en contra del hombre, lo que me pongo en contra es de que no me dejen a mí avanzar. Bien, dicho esto, y lo digo con todo el respeto del mundo, el Ateneo siempre, bueno, no nos dejaban pasar, queridos amigos, a la mujer. Bueno, en tiempos. Y ya lo consiguió doña Emilia Pardo Bazán, la primera socia de Número, y fue la primera también presidenta de la sección de literatura. Luego ya vinieron pues Clara Campoamor, que fue la primera que fue miembro de la Junta de Gobierno, y ya le siguieron bastantes, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. No voy a hablar de mi trayectoria, pero ahí estamos como ateneístas. Pero, ahí viene el pero. Yo un día llego al Ateneo, hace ya 2-3 años, y me veo un cartel ¿sabes de qué voy ya, no? No. En la galería de retratos diciendo, las mujeres, vamos a poner las mujeres en su sitio. Porque anteriormente, os lo cuento, queridos amigos, antes en la galería de retratos solamente estaba el retrato de doña Emilia Pardo Bazán. Y bueno, pues ahora sí que es verdad que han puesto varios y tal, bien. Pero una cosa es que tú incorpores retratos de mujeres emblemáticas, filósofas, literatas, etcétera, y otra que me digas, vamos a poner las mujeres en... No, con el debido respeto, yo ya me pongo en mi sitio. Yo ya he luchado y seguiré luchando por tener mi sitio. Nadie me va a poner a mí, me pongo yo sola. Yo ya lo he dicho. No, es ¿Estás que... en desacuerdo conmigo? No, totalmente, porque es que vamos a ver una cosa, o sea, el límite del desarrollo de cualquiera, hombre o mujer, es su propia persona, su propia individualidad, no el ser hombre o el ser mujer. Entonces, el problema de la mujer no es que no se la deje ser mujer, es que se la bloquea su desarrollo como persona. Es que por ser mujer no se la permite el desarrollo pleno como persona. Porque es que si no, el ser mujer se convierte en un límite. Y no hay por qué limitar a las personas, hombres y mujeres. ¿Me explico o no me explico? Claro que te explicas. Hemos pasado, y eso lo sabemos todas las que hemos nacido antes del 70 y antes del 60, que bueno, nuestra vida, independientemente de las que hemos tenido la suerte de que nos dejaran estudiar, porque en aquella época tenían que dejarte, pero más o menos la trayectoria que teníamos era hija de, mujer de, madre de.
No, ese era el límite. Claro, si ahora me dices que en el siglo XXI yo paso a una institución como el Ateneo, a ver, no lo estoy criticando, yo únicamente estoy diciendo mi opinión y cómo puedo decirla, y como decía la famosa frase, soy esclava de mis palabras y dueña de mis silencios, Sí. Pues lo digo, yo paso y veo. Vamos a poner las mujeres en su sitio, ¿cómo? ¿A mí? ¿Me vas a poner a mí en mi sitio? Si yo ya me pongo, déjame. El problema es que vivimos en un mundo en el cual las causas justas y las causas dignas están en manos de gente injusta y de gente indigna. Ese es el problema. Entonces es gente que se apodera de las banderas para medrar políticamente, pero es gente que no cree verdaderamente en lo que dice defender. ¿Me explico o no me explico? No, sí, porque entonces, sí, claro que te explicas. Entonces, claro, es que vamos a ver, tú no vas a resolver el problema de la discriminación femenina a través de una cuota. La verdadera lucha está... Es que acabas de decir una palabra que yo creo que sueño con ella. O sea, después de tantos años de lucha, ¿ahora yo voy a ser una mujer cuota? Pero por Dios, creemos, queridas amigas, ahora me dirijo a las mujeres, que nos estamos haciendo un favor permitiendo esas cuotas. No nos estamos haciendo ningún favor. No, es que verdaderamente, o sea, eso es como decir, por el hecho de ser mujer, te hago un regalo. Y no, la mujer se merece más que eso. Y la discriminación no va a resolverse así, en absoluto. No, esto es todo folclorismo barato. Sí, dicho así, ¿no? O sea, yo no te voy a hacer la otra pregunta que te he hecho porque esa es muy fuerte. Porque, bueno, a ver. Sí, lo de las mujeres. O sea, ¿quién somos verdaderamente de verdad? ¿El enemigo de la mujer? ¿Es el hombre? Bueno, yo ya te he dicho, hablando allí los dos, que tanto hombres como mujeres somos muy competitivos. Es que somos competitivos, así de sencillo. Entonces, ¿cuántas mujeres que se consideran a sí mismas, ¿no?, y presumen de ser feministas, llegado el momento de optar a un puesto de trabajo, saben que hay una persona, una mujer más preparada que ella, pero... Y luchan con uñas y dientes para traicionarla. Sí. Yo me da mucha pena porque incluso nosotros, y es verdad, Tony se está riendo a carcajadas, no digo más cosas fuertes porque estamos en antena, pero tú sabes, eso lo hemos visto nosotros en el Ateneo. O sea, no se había presentado ninguna mujer, pero se presenta y es votada por todas las mujeres. Vamos a ver, y lo voy a decir claramente porque estoy en el Día de la Mujer y estamos en el programa. Yo me he presentado a presidenta del Ateneo. No vamos a decir ahora más o menos preparada, menos, porque a veces a lo mejor me reúno de un buen equipo y soy lo más preparado. ¿Me explico? Sin embargo, si a mí me hubieran votado todas las mujeres del Ateneo, yo hoy en día era la presidenta del Ateneo. Pero es que no me votaron. No sé si alguien llegó como Victoria Kent y dijo, no la votéis, porque claro, dirá lo que es. Pero bueno, esto ya es broma. Pero sí, es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, señoras mías, vamos a ser un poco más sensatas. No digo que no celebremos el Día Internacional de la Mujer, pero lo que vamos a celebrar es la igualdad, como bien dices. Sí. Javier, se nos va el tiempo. Yo lo que sí quiero es que te quiero sacar un compromiso de que vas a poder... Mira cómo lo enseño. Fíjate. Que vas a seguir escribiendo estos libros maravillosos. Queridos amigos, queridos todos, de verdad es un libro que no sé si es para que te vayas en el viaje, pero desde luego para tenerlo en la mesilla y de vez en cuando abrirlo y hacer como yo, subrayarlo, de verdad, creerme que es cierto. Quiero que sigas ayudándonos a entender el mundo a través de la filosofía. Lo harás, ¿verdad? Bueno, yo en la medida en que logro entender algo, no. Pues fíjate yo para entenderlo. Pues yo necesito comunicarlo, ¿no? Porque de alguna manera ya decía el bueno de Unamuno que la mejor manera de aprender es escribir. Es decir, cuando tú tienes las ideas, me gusta la mejor manera de aprender y de aclarar las ideas es escribir, porque cuando tú tienes algunas ideas que no las tienes suficientemente aclaradas ni ordenadas, procura escribir.
esto, y entonces es como un mecanismo para aclararte a ti mismo. Es como un vicio. Y independientemente del mérito que tenga, que yo, como decía el Quijote, yo sé quién soy. Que ya es. Bueno, que ya pues es. independientemente del mérito que Del tenga, saber quién es cada uno. es una necesidad. Y entonces todos estos actos, por ejemplo, este acto en el que estoy participando, pues es un acto de comunicación, es un acto de relación humana, no es un acto en el que yo trate ni de imponer unas ideas, ni de presumir de que yo... No, de hecho no lo estás haciendo. No. Entonces es para mí una satisfacción personal, es una satisfacción humana. Es que yo creo, y corrígeme si me equivoco, Javier, que cuando personas como tú, con esa formación, con esas ideas tan claras, a ver, no te estoy alabando, estoy diciéndote la verdad, cuando se tienen esas ideas tan claras, se tiene esta formación, sabes comunicarlo, porque no solamente hay que tener, o sea, hay gente que sabe muchísimo y luego pues, es que no es empática, tú eres empático, lo sabes comunicar, lo sabes plasmar. Hasta la portada es una auténtica maravilla, sobre todo esto de los deditos así me encanta, me recuerda mucho me recuerda a Leonardo da Vinci, arriba está el cielo o lo que esté, ¿no? Pero me gusta. Tenéis la obligación, y digo, perdóname que emplee esa palabra, la obligación de transmitirlo, porque yo vi una película que Tony seguro que me va a decir el título, yo no sé cómo se llama, creo que es El Replicante. Es una película donde se supone que viene gente del más allá y viven eternamente aquí, son como... No robots, creo que se llama El Replicante. Bueno, el tema es que este robot, este señor que viene de ahí, claro, pasa generaciones y tal. Y en un momento determinado, cuando su vida... Además es una película de el que hizo el de Indiana Jones, Jean Claude. Esta es la película. Bueno, sí. Pues hay una escena, Javier, donde ya, claro, el replicante es que se muere, porque el otro protagonista es Harrison Ford. Entonces se le queda mirando y dice, es que es una escena increíble. Yo he visto la puerta de tal, he visto el horizonte, no sé qué, he visto construir la pirámide, he visto tal. Y ahora todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Yeah. Es hora de morir, pasa. Y se muere. Bien, pero tú imagínate esa frase que a mí me impactó. Es verdad, o sea, gente como tú, tienes que transmitirlo, porque claro, es que el legado que tú tienes, nos tienes que ayudar a que nosotros, los que no hemos estudiado filosofía, porque no hemos podido, no teníamos, o porque no se nos ocurrió, o porque lo que fuera, ¿no? Nos tienes que ayudar a aprender, a aplicar la filosofía para ser más felices en nuestra vida. Sí. Entonces, es una, entre comillas, una obligación, una responsabilidad o un honor que tú nos lo hagas. Bueno, vamos a ver, es que las personas que todavía creemos que existe una cosa que se llama el espíritu. Entonces, el espíritu es como el viento. Se mueve libre y no se sabe nunca por dónde va a salir. Claro. ¿Sabes? Porque estamos obsesionados por el tema de búscame una audiencia. Uy, sí, bueno. Un programa de la primera, a ver, que hay tanta audiencia. Sí, vamos, el programa a una hora donde la audiencia tal, para perdón, no voy a porque soy respetuosa, pero bendito sea Dios. O sea, se ha conseguido lo que no habían conseguido, por lo menos conmigo. No pongo la televisión, solamente tengo las series de Netflix, no sé qué, no sé cuántas, porque yo elijo. Entonces, es lo que tú dices, búscame una audiencia yo para cobrar más, ¿no? Y cuanto mayores burradas digo, mejor. Y cuanto más insulto, mejor, ¿no? Sí. O cuanto más feminista soy y más ataco a los hombres, mejor, ¿no? Sí. No, es que, vamos a ver, o sea, el propio Sócrates no se subía a las escaleras del ágora para hablar a una gran audiencia.
se reunía de un pequeño grupo de personas, porque es ahí donde germina. O iban dando, iban contándoles. Es ahí donde germina la semilla, ¿no? Entonces, las ideas son libres, las ideas no tienen dueño, y las ideas verdaderamente son como el viento, germinan aquí, germinan allá. Mira, yo he admirado muchísimo a un español que es Vicente Ferrer. Sí. ¿Sabes? Que hizo una obra inmensa y la fundación en la India y todo este asunto. Entonces, él cuando venía, pues venía a recaudar fondos, ¿sabes? Y entonces, una persona muy religiosa, muy creyente. Sí, ¿no? será muy... Y él decía... estoy muy preocupado por ver si voy a hablar bien, si no voy a hablar bien, si conseguiré suficientes recursos o no. Y esto dice, habla con el corazón. Sí, dice, pues que sea lo que Dios quiera. Claro, habla con el corazón. No se puede uno obsesionar por esto, ¿no? Se nos va el tiempo y te voy a hacer, bueno, voy a decir una pregunta. ¿Tú crees? No voy a decir nombres, solamente voy a decir, ¿tú crees que Sócrates, sí, en las escaleras de un ágora, hubiera llamado payaso a un presidente? Bueno, es que... ¿O es que queremos más audiencia? Bueno, es que el insulto verdaderamente, el odio, el enfrentamiento, es que es un problema que tenemos en este país, ¿no? Que siempre acabamos en lo de las dos Españas y todo este asunto, Dios. ¿No? Eso es, y yo creo que es una cosa que evidentemente, pero no lo habíamos olvidado ya, no habíamos olvidado, habíamos conseguido enterrar esos odios de tú eres verde, yo soy azul, o rojos, amarillos, o sea, las dos Españas habíamos conseguido aprender a vivir en el desacuerdo. Bueno, pues nos han vuelto otra vez a separar. Sí. Yo es que creo que es lo que, y ya con esto, es que el tiempo no da para más, pero yo tengo la sensación de que donde antes, a nivel en la sociedad, o en nuestro querido Ateneo, porque el Ateneo era fiel reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad, a nivel político, a nivel religioso, a nivel de todo. Yo creo que antes siempre hemos estado un poco divididos, porque claro, la sociedad, la familia, todo está un poco dividido. Bueno, pues yo soy de derechas, tú de izquierdas, yo soy ateo, yo tal, o yo estudio. O sea, me parece muy bien esa división, porque bueno, es división de opiniones, o sea, pero no podemos permitir lo que estamos permitiendo ahora, que es el enfrentamiento. Nosotros en la sociedad estamos sufriendo un enfrentamiento atroz. Programas de televisión que tendrían que ser, y lo digo alto y claro, educativos, enfrentamiento y gritos. Llegas al Ateneo de Madrid y ya no hay división, hay enfrentamientos. No. Por eso te hacía esa pregunta. ¿Sócrates hubiera llamado payaso? No, en absoluto. Hubiera dicho... No. No, porque la agresividad es síntoma de que no se tiene razón. Y la agresividad, efectivamente. Cuando se tiene la razón no tienes por qué levantar la voz. Exacto. Javier, para mí ha sido un auténtico honor. Creo que para nuestros oyentes ha sido un auténtico placer y sobre todo me has dado calma, que ya es en los tiempos de ahora calma. Me gustaría dos cosas. Una, que siguieras escribiendo tan maravillosamente bien. Esto por la necesidad del alma. Sí. Porque yo siempre digo que cuando nos duele la cabeza tomamos un aspirina, un ibuprofeno, pero cuando nos duele el alma, amigos, esto es lo que nos puede curar ese dolor del alma. Javier, te esperamos en cualquier otro momento en el programa. Esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Me he sentido muy bien, muy cómodo y agradezco la oportunidad de comunicarme, ¿no? Para nosotros un auténtico placer. Sabes que, insisto, esta es tu casa. Muchas gracias. Tony, mil gracias. Y a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, ¿qué os voy a decir? Por favor, la reflexión de siempre. Ser felices. Habéis nacido para ser felices. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza. Sueltes, por favor, no escuches esa